Hace unos años dediqué uno de mis libros a glosar la figura de uno de los héroes indispensables de nuestra historia, Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. En ese momento en el que vuelvo a hablar de un personaje importante de la historia de nuestro país, he seguido los mismos pasos que di en el libro citado. Me he encontrado con un texto de Manuel José Quintana dedicado a Vasco Núñez de Balboa, y lo he adaptado al castellano que hablamos en el siglo XXI. Si se nos pregunta por algún autor romántico, los nombres que nos vienen a la mente son los de Espronceda, Coronado, Zorrilla, pero no se nos ocurrirá pensar en alguien que escribiera en prosa, porque la prosa romántica es difícil de leer. El trabajo ha consistido en sustituir las palabras que hoy no se utilizan como las empleó Quintana, bien porque ya no se emplean o porque tienen otro significado. También ha habido que simplificar la enmarañada sintaxis romántica, es decir, el modo de construir las frases, y buscar un modo más sencillo y más atractivo para el lector actual. Y lo que he dejado ha sido el tono épico de nuestro romanticismo, hijo de nuestro siglo de oro, tono muy a propósito para hablar de nuestros héroes. Cuando se han cumplido los 500 años de la injusta muerte de Vasco Núñez de Balboa, quiero dedicar este libro a su recuerdo, para hacer presente a través de estas líneas a este conquistador español que descubrió ni más ni menos que el Océano Pacífico, al que puso el nombre de Mar del Sur. Detrás de Balboa no está esa leyenda negra, muchas veces injusta, que persigue a otros conquistadores de nuestro país. Por su vida y sobre todo por las circunstancias de su muerte, la figura de este extremeño está en un nivel distinto al de quienes como él viajaron al Nuevo Mundo, para hacer más grandes las fronteras de nuestro país. No fue un líder que imponía a sangre y fuego sus órdenes. Prefería el diálogo con los pobladores de las tierras que conquistaba e incluso se unió a Anayansi, una indígena del país. La envidia, ese mal endémico que dicen que padecemos, provocó una brutal respuesta de Pedrarias Dávila, que mandó apresarlo y le condenó a muerte. Tanto por su vida como por la muerte que sufrió, creo que es necesario, por lo menos en su 5º centenario, que hablemos de él y de la gesta que llevó a cabo. En este libro encontrarán el relato de su vida, con ese tono épico que les comentaba. Además lo he ilustrado con una serie de imágenes con la intención de que faciliten una mejor comprensión de los acontecimientos de los que se habla. He insertado una serie de documentos que ayudan a crear el contexto histórico del momento del que hablamos. Así acompaño el texto con citas de Bartolomé de las Casas y de Gaspar Fernández de Oviedo, así como con documentos oficiales de la época, algunos de ellos difíciles de encontrar, en los que queda palpable la evolución del modo de pensar del rey católico respecto a Balboa y cómo prosiguió en el tiempo la demanda de sus herederos. Balboa supone uno de los nexos de unión entre dos países, España y Panamá. Por eso he elegido como portada la estatua que erigieron en honor de Balboa en la capital panameña, y he querido, para dar mayor visibilidad a las mujeres que tomaron parte en la gesta americana, incluir los fragmentos de un libro de un autor panameño, Octavio Méndez Pereira, en los que se refiere a Anayansi, la fiel compañera de Balboa, sin cuya presencia la vida del conquistador español habría sido muy distinta. Para situar al descubridor extremeño en su contexto, he incluido también las biografías de algunos de los personajes relacionados de una u otra manera con él, y en el deseo de actualizar el relato de su vida, he añadido algunos artículos, tanto de publicaciones españolas como hispanoamericanas, sobre Balboa y el tiempo que le tocó vivir. Lo que la prensa ha dicho. El periódico de Extremadura. José Andrés Álvaro adapta un texto del siglo XIX sobre el extremeño al lenguaje actual. Un Núñez de Balboa del siglo XXI. Ha simplificado la prosa romántica y sustituido palabras que están en desuso. También incluye imágenes, biografías de personajes de su época y documentos. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Pues se puede adquirir en Amazon,
tanto en formato ebook como en formato libro. Este es el conjunto de los libros que he escrito. Celaya Esencial, Antonio Tobar, el filólogo que encontró el idioma de la paz, Luis Mariano, El Gran Capitán, Sebastián Iradier, En Madrid de Blas de Otero, La flecha que me asignó Cupido, Los relatos navarros de Francisco Navarro Villoslada, una edición crítica de Trafalgar, Yo, el conde de Aranda, Vasco Núñez de Balboa, el español que descubrió un océano, Taras Shevchenko, la voz de la Ucrania libre, 4 escritoras, 4 miradas de mujer, Churruca, elogio histórico, Lesia Ukrainka, el alma de Ucrania, La cereza de milagro en la gastronomía, Diego de León, conde de Velascoain, el último romántico, Ramón de Campoamor, poeta y político, Carlos, príncipe de Viana, Benito Pérez Galdós y el ferrocarril, Pío Baroja, el hombre que vino del mar, Miguel Hernández, la voz truncada, yo, Pedro Ruiz del Castillo, Sándor Petoffi, el poeta que murió por la libertad, El exilio navarro en América, Amado Alonso García y Manuel García Sesma, Presencia vasca en la Armada Española, Mauca, la canción del bosque de Lesia Ukrainka y Paulino Uzkudun, leyenda del boxeo.